Sean bienvenidos a nuestro tiempo de enseñanza. Es nuestro deseo que sus corazones sean animados, confrontados y fortalecidos por medio de la palabra de Dios. Recuerden tener Biblia y apuntes a la mano y sobre todo, corazones dispuestos a oír la voz de Dios. De regreso en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, vamos a terminar el capítulo 8. Este capítulo realmente concluye en el versículo 1 del capítulo 9. Ya en el versículo 2 usted ve que hay una transición 6 días después. ¿Por qué regresar? Hace 8 días consideramos este versículo de una manera rápida, pero debemos considerarlo a mayor profundidad y es lo que vamos a hacer en este tiempo. ¿Por qué? Por causa de nuestra edificación. Marcos capítulo 8, versículo 38 y capítulo 9, verso 1 dice: Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en estos días de adulterio y de pecado, el Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Jesús continuó diciendo: Les digo la verdad, algunos de los que están aquí no morirán antes de ver el reino de Dios llegando con poder. Quiero que notemos la palabra clave en el verso 38, vergüenza, avergonzarse, estar avergonzado. La vergüenza es algo útil. No solo que la vergüenza es algo útil, es fundamental. La verdad es que nadie llega a la salvación a menos que esté avergonzado de él mismo, de su pecado, de su condición. Esa es la base del arrepentimiento, es esencial. La vergüenza es el sentimiento producido por la culpa. Esa es una evidencia del arrepentimiento por el pecado. Creo que todos conocemos y entendemos el concepto de vergüenza y entendemos sus implicaciones. Es esencial que cualquier persona en este mundo que quiera entrar en el reino de Dios, que quiera pasar la eternidad en el cielo, experimente un tipo de vergüenza personal, profunda, devastadora. Sé que el hábito de algunos por muchos años que han predicado el Evangelio es como si fuera solamente una invitación a una vida de prosperidad sin tener en cuenta lo que realmente es una persona. Pero la verdadera salvación, el verdadero evangelismo se basa en la vergüenza del pecador. Digamos que hay dos categorías en las que el pecador necesita reconocer la vergüenza. La categoría número 1 es la forma más común de entenderlo, sería avergonzarse de su propia inmoralidad, avergonzarse de aquellos pecados flagrantes, abiertos. Pero entendemos que es algo contra lo que el pecador lucha, contra ese sentimiento de vergüenza. Y por eso decimos que las personas se comportan como alguien sin vergüenza. Yo creo que es muy importante reconocer que vivimos en una cultura que ha hecho un esfuerzo extraordinario por eliminar la vergüenza. Y creo que realmente lo ha logrado. En Occidente la vergüenza casi se ha perdido. Pero, ¿cuál debería ser ese motivo para estar universalmente avergonzado un ser humano? Algunos pensarán, deberían avergonzarse los violadores, los asesinos en serie, los que abusan de niños. Pero aparte de algunos delitos horrendos, esta prácticamente es una cultura desvergonzada de su pecado sexual de todo tipo imaginable,
del orgullo, de la rebeldía, la codicia, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida, como dice Juan. Pero ¿cómo lograr que los pecadores de esta cultura sientan vergüenza por algo que no sea un delito atroz? La falta de vergüenza, tristemente y realmente, aleja a las personas de la esperanza de ser salvos. Si usted mira Filipenses capítulo 3, verso 18, Pablo dice, muchos caminan, es decir, muchos conducen su vida, de los que le dije y ahora les digo hasta llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero ¿por qué alguien sería enemigo de la cruz si fue el lugar donde Cristo pagó por sus pecados? Mire lo que sigue diciendo. Porque el Dios de ellos es ¿qué? Su vientre, sus apetitos. Su Dios es su deseo. Y aquí viene la frase clave. Y su gloria está en su vergüenza. Y ponen sus mentes en las cosas terrenales. Viven, en otras palabras, viven para satisfacer sus concupiscencias. Y su gloria o su jactancia está en aquello de lo cual deberían avergonzarse. Uno puede saber la condición de una cultura y lo mal que está cuando se jacta de aquello de lo que debería avergonzarse. Pero hay otra clase de vergüenza de la que es necesaria que el pecador experimente para la salvación. No es esa vergüenza del comportamiento inmoral, no religioso, con el pecado expuesto, pervertido, corrupto. Hay otro tipo de vergüenza que debería experimentar el pecador y la vergüenza de su religión. Y eso es más difícil todavía de identificar y aún de que la persona la reconozca. La realidad es que cualquiera persona que practique una religión falsa debería avergonzarse, no de su inmoralidad, sino sentirse avergonzado de pensar que tiene una justicia propia, ya que él piensa que su justicia es suficientemente buena como para que Dios lo acepte en su presencia. Imagínense, un Dios que es santo, justo en perfección. Esa persona rebaja la justicia de Dios de esa manera. Cualquier pecador que se convence de que su entrada al cielo está garantizada, que él se la puede ganar, debería avergonzarse de tal pensamiento al suponer que él está en condición de agradar a un Dios que es infinitamente santo. Debe avergonzarse de sí mismo por pensar que es lo suficientemente bueno como para ser tan justo como Dios. Y usted ve mucha gente engañada por cualquier religión, cualquier secta que ofrece salvación por obras. Enseñando estas religiones, estas sectas enseñan que si usted es lo suficientemente bueno, si es tan buen religioso, puede agradar a Dios, sin permitir que esa persona experimente vergüenza por sí mismo. Ese fue el caso de Israel. Ellos hablaron del Dios verdadero, pero hicieron una representación falsa del Dios verdadero. Usted mira el registro en el libro de Hechos, hecho por Moisés, y los judíos levantaron un becerro de oro y dijeron, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. El hecho es que ellos habían inventado un Dios con el nombre del verdadero Dios, pero no era el Dios verdadero. Parece un trabalenguas, pero así es. Es indudable que en Israel hubo gente inmoral, sin ningún tipo de vergüenza, pero también estaban allí los religiosos adorando un Dios falso que no sentían la más mínima vergüenza. Había gente que no era religiosa, no asistía a la sinagoga, recaudadores de impuestos, prostitutas, ladrones, pero fueron ellos precisamente a quienes Jesús pudo alcanzar con su mensaje de arrepentimiento, porque estuvieron dispuestos a avergonzarse de sí mismos. Fue más fácil que ellos llegaran
avergonzarse de su comportamiento inmoral, que aquellos que practicaban esa religión, que aparentemente no eran inmorales, pero simplemente eran hipócritas religiosos, llegaran a avergonzarse de su comportamiento moral, aparentemente, y también de su práctica religiosa. Esa es una zona bastante difícil. Usted y yo sabemos que lo más difícil es tratar de alcanzar un religioso que cree que es lo suficientemente bueno y que no tiene nada de qué avergonzarse. Así que nuestro Señor identifica a la nación de Israel aquí en el versículo 38 con las siguientes palabras: esta generación adúltera y pecadora. Pero está hablando el Señor Jesús del adulterio matrimonial y diciendo que esta nación practicaba el adulterio matrimonial constantemente. Debemos entender que Israel fue una nación preeminentemente religiosa, aferrada a sus prácticas en la sinagoga, a sus tradiciones religiosas, a su moralidad farisea y legalista, pero al fin apóstata. Pero ellos estaban tan confiados en su aceptación delante de Dios, recordándoles que es un Dios que es perfecto y santo, pero la realidad es que estaban engañados. De modo que hay dos formas de engañarse acerca de lo que debería estar avergonzado. La gente sin religión, la gente inmoral que debería avergonzarse de su maldad, y los moralistas religiosos que deberían avergonzarse por pensar que Dios es menos santo y justo de lo que en realidad es. En una ocasión, usted recuerda, cuestionaron a Jesús por comer con recaudadores, pero él les dijo que él no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y ese es exactamente el problema aquí. ¿Quién es la generación adúltera y pecadora? Jesús se refiere a los adúlteros espiritualmente hablando. ¿Qué quiere decir con eso? Que han abandonado al Dios verdadero. En el Antiguo Testamento Dios se identificó a sí mismo como el esposo y a Israel como su esposa, y acusó a Israel en repetidas ocasiones de adulterio por perseguir una imagen falsa del Dios verdadero y también por ir tras ídolos, dioses falsos. Este idioma, esta frase sería muy familiar para las personas que escucharon en ese momento a Jesús. Si usted mira, vamos a Jeremías capítulo 6, verso 9. Jeremías 6:9 dice: así dice el Señor de los ejércitos, ellos espigarán completamente como una vid el remanente de Israel. Volverá a pasar su mano como recolector de uvas sobre las ramas. Aquí Jeremías está mencionando el juicio que vendría por el pecado de la idolatría sobre la nación de Israel y vendría a través de la nación de Babilonia. Y dice Jeremías que ellos van a llevar su mano y simplemente van a aferrarse de la rama de la viña, y todas las uvas, la figura es que están cayendo. Ese es el juicio de Dios. Versículo 10 del capítulo 6 de Jeremías. ¿A quién hablaré y advertiré para que oigan? Tienen oídos cerrados, no pueden escuchar. La palabra del Señor se ha vuelto vergonzosa para ellos, no la aman. Y dice el profeta: pero yo estoy lleno de la ira del Señor. Estoy cansado de contenerme. Así que derrámala sobre los niños en la calle, sobre la reunión de los jóvenes, tanto para el esposo como para la esposa, ancianos y muy viejos. Y eso es exactamente lo que sucedió cuando vino Babilonia, asedió la ciudad de Jerusalén. Las casas fueron entregadas a otros, los campos y las esposas fueron entregados a otros. El mensaje del Señor en Jeremías es: extenderé mi mano contra los habitantes de la tierra, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Todos, dice ahí en Jeremías 6, codician ganancias, e incluso el profeta y el sacerdote. Esta era una religión corrupta. Han sanado el quebrantamiento de mi pueblo, pero solo superficialmente. Ellos deberían brindar el alivio, deberían ser los proveedores del alivio espiritual para la nación, pero lo que hacen es algo muy superficial.
Sigue diciendo, dicen paz, paz, y no proporcionan paz. Versículo 15, y aquí está la clave. Se avergonzaron por la abominación que han cometido. Ni siquiera se avergonzaron en absoluto, ni siquiera sabían cómo sonrojarse. Tremendo. Dios dice que esta es una condición mala. Cuando ellos están tan envueltos en un comportamiento falso, religioso, que tienen ese compromiso falso con adorar a un Dios que no es el Dios de la Biblia, y de ninguna manera sienten vergüenza. Sigue diciendo, junto con el vino. Y usted notará que inmediatamente llega a la adoración al Dios falso, vienen todo tipo de pecados, porque la religión falsa no puede refrenar a la cárcel. Ellos no experimentaron vergüenza. Y dice el juicio, por tanto, caerán entre los que caigan en el momento que yo los castigue. Serán derribados. Dicho de otra manera, si no siente la vergüenza que va de acuerdo con su condición, ya sea una condición de inmoralidad sin religión o la condición de un religioso moral pero hipócrita, es mejor que sienta que la vergüenza se acerca y está presente en su vida, o definitivamente recibirá el juicio como algo inevitable. Si va conmigo también a Isaías capítulo 57, entre los versículos 3 al 13, allí de nuevo está esa frase, esa generación adúltera. Esta nación adúltera y corrupta, o adúltera y malvada, o adúltera y pecadora. Quiero que tome nota. Mismo concepto en Ezequiel capítulo 16, versículos 30 al 43. Está presente en Oseas capítulo 2, versículos 2 al 6. Esa es la misma acusación hecha a la nación de Israel. Regresemos a Marcos 8. Cuando nuestro Señor señala a la nación de Israel como esa generación adúltera y pecadora, está diciendo que la Israel presente en el tiempo de Jesús actuó de la misma manera que la Israel en tiempos de los profetas. Recordemos, la nación de Israel ahora ya no tiene ídolos. Después del cautiverio, Dios logró que la nación soltara finalmente esa idolatría. Sin embargo, habían creado un gran ídolo, una falsa representación del Dios verdadero. Y eso es blasfemia. Dios identifica la blasfemia como la adoración. Incluso puede decir que está adorando al Dios verdadero, pero sin tener en cuenta quién es Dios según la Escritura. Él la llama una adoración pervertida, y ese es realmente el cargo por el cual la nación de Israel fue culpable. Esta fue una generación idólatra. Eran muy religiosos, adoraban su religión y se negaron a avergonzarse de sí mismos. Se negaron de haber tergiversado el Antiguo Testamento. Se negaron a avergonzarse de su tergiversación del Dios vivo y verdadero. Se negaron de avergonzarse de su pecado secreto, de enfrentar su miseria interna. Israel no se arrepintió de su hipocresía ni de su propia condición, y por eso se avergonzaron de Jesús. Eso es lo que dice. El que se avergüence de mí, y note esa frase, y de mis palabras. No solamente es avergonzarse de la persona de Jesús, sino avergonzarse del Evangelio, del mensaje. Dice, de nuevo lo leo, el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Las únicas personas que vienen a la salvación son aquellas que se avergüenzan de sí mismas. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Fue lo mismo que dijo en el Sermón del Monte, cuando dijo que el reino de los cielos era para aquellos que reconocían su pobreza
espiritual. Bienaventurados los pobres de espíritu, que reconocen su ruina espiritual, que son mansos y quebrantados y lloran y tienen hambre y sed de justicia. Están avergonzados de sí mismos, saben que están espiritualmente en bancarrota, lloran por su condición, tienen hambre y sed de la justicia que solo Dios puede proveer y que sabe que ellos no poseen. Todos los seres humanos tenemos mucho de qué avergonzarnos, tanto los religiosos hipócritas como los no religiosos e inmorales. Todo esto se reduce a lo siguiente: las únicas personas que alcanzan la salvación son las personas que se avergüenzan de sí mismas y no se avergüenzan de Cristo. Si la persona no se avergüenza de sí misma, se avergonzará de Cristo porque rechazará su mensaje. La salvación es alcanzada por aquellos que experimentan vergüenza, los que se golpean el pecho, como el hombre de la parábola de Lucas, capítulo 18. Ten misericordia, sé propicio a mí, un pecador, ese publicano. Está hablando de este tipo de personas en este contexto. Ahora regresemos a Marcos 8, verso 34. Si alguno quiere venir en pos de mí, debe negarse a sí mismo. Eso es aborrecerse a sí mismo, sentir vergüenza. Esa es la persona que experimenta toda su culpabilidad y que reconoce que irá justa e inevitablemente al juicio, hacia la muerte eterna, y está dispuesto a perder su vida para salvarla. Y no hará el maltrato de ganar el mundo y perder su alma. Cada ser humano solamente tiene una opción: o estará avergonzado de sí mismo o estará avergonzado de Cristo. La realidad es que debería ser una elección sencilla. Usted y yo tenemos todas las razones para estar avergonzados acerca de nosotros, pero no hay una sola razón por la cual avergonzarse de Cristo. ¿De qué nos avergonzaríamos? ¿De su santidad, de su amor, de su justicia, de su virtud perfecta, de su bondad perfecta, de su conocimiento perfecto, de su compasión, su amor, su sabiduría, su poder, su justicia, su generosidad? ¿De qué se avergonzaría alguien? De Jesús. ¿Qué hay en Cristo que pueda resultar vergonzoso? No es de sorprenderse que Pablo dijera: solo me glorío en Jesucristo, mi Señor. ¿Por qué? Porque no hay de qué avergonzarse. Si se avergüenza de Cristo, no ha comprendido de qué se trata el asunto. Jesús merece todo el honor, la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, y nosotros solo merecemos la vergüenza. En Hebreos 2:11 dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso es algo extraordinario. Mis hermanos, hijos de mi mamá, llegaron a sentir vergüenza de que yo fuera su hermano, se avergonzaron de mí. Pero mire lo que dice también Hebreos 11. Dice que Dios no se avergüenza de ser su Dios. Dios no se avergüenza de amarnos y redimirnos. Vuelvo a preguntar, ¿qué razón hay para avergonzarnos de aquel que solo nos ofrece amor y redención? Esa precisamente es la locura del pecador y del pecado, ¿verdad? Esa es la estupidez que está presente en eso. El impío no se avergüenza de sí mismo. Aún cuando Cristo y su mensaje lo acusan, prefieren avergonzarse de la verdad del mismo Cristo y de su palabra. Pero el creyente puede decir sencillamente con Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, como dice Romanos 1:16. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. En Filipenses 1:20 dice Pablo: conforme a mi anhelo y mi esperanza ferviente, no seré avergonzado de nada. Pero ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por la vida o por la muerte. Pablo dice: me avergüenzo de mí mismo, pero jamás me avergonzaré de él. El Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dios no se avergüenza de ser mi Dios.
no me avergonzaré de él. Todos los pecadores que rechazan el Evangelio se avergüenzan de Cristo, de aceptar su mensaje. No porque Jesús no sea digno, o santo, o poderoso. Lo que pasa es que para no avergonzarse de Jesús, debe experimentar vergüenza por sí mismo, negarse a sí mismo. La autohumillación es lo más difícil para el pecador, rechazarse a sí mismo, aborrecerse, negarse a sí mismo. Todo eso hace parte de esto que está presentando el Señor aquí, de tomar la cruz. En otras palabras, es una disposición a sufrir incluso la muerte, que sabe que merece la muerte, porque entiende lo valiosa que es la salvación eterna y que nada que pierda en este mundo puede alcanzar el valor de la vida eterna. Vergüenza, aborrecerse a uno mismo, ese es el único camino hacia la salvación. El pecador perdonado, el creyente, es aquel que tiene una vergüenza fuerte y abrumadora, que no desaparece durante toda su vida y es capaz de clamar a Dios: Señor, sálvame a pesar de mi pobre condición. Pero el pecador no perdonado, que va al infierno eterno y al castigo eterno, es el que rechaza avergonzarse de sí mismo y por lo tanto se avergüenza de Cristo y su mensaje. Lo ridiculiza, lo rechaza a Él y a su Evangelio. Así que básicamente todo esto se reduce o a estar avergonzado de sí mismo o avergonzarse de Cristo y el mensaje. Veamos el versículo un poco más de cerca. La primera parte dice: los pecadores se avergüenzan del Hijo del Hombre, el que se avergüenza de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. Como ya les dije, Jesús es digno completamente de adoración, de obediencia sacrificial, de que confiemos en Él. Esa es la respuesta correcta al Evangelio, a su mensaje. Sin embargo, recordemos que Nazaret, el lugar donde Él se crió, según Lucas 4, cuando escuchó el Evangelio ahí en la sinagoga, en Nazaret, ellos trataron de matarlo, se avergonzaron de Él y rechazaron su mensaje. Estudiamos ahí en Marcos capítulo 3 que los líderes religiosos se confabularon para asesinar a Cristo. Lo hicieron porque era esta generación adúltera y pecadora que se avergonzó de Él y de su palabra y no se avergonzaron de sí mismos y de su religión falsa e hipócrita. Ellos estaban tan avergonzados de Jesús que cuando Pilato les preguntó que si debía crucificar a su rey, ellos dijeron: fuera con este, no tenemos otro rey más que César. El segundo punto que menciona este versículo 38 dice: el Hijo del Hombre se avergonzará de tal pecador. Si se avergüenza de Cristo, Él se avergonzará de usted. Regresemos al versículo 38. El Hijo del Hombre también se avergonzará de Él. Esas tienen que ser las palabras más trágicas, espantosas, amenazadoras registradas en las Escrituras. El Hijo del Hombre se avergonzará de Él. ¿Usted puede pensar en algo peor que ser rechazado por el Señor Jesucristo? Pero ese será el resultado inevitable si insiste en rechazarlo. El Hijo del Hombre se avergonzará de Él. Y mire la siguiente frase: cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Este versículo es tan antiguo testamentario que realmente asombra. Veamos dónde aparece en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 7, y esa frase se extrae directamente de los profetas. Si usted ha sido observador, hemos pasado por Jeremías, Isaías, Ezequiel, Oseas, y en el orden, ¿quién nos falta? Daniel. Por eso ahora vamos a ir al libro de Daniel. Cada judío conocía este capítulo 7 de la profecía de Daniel. ¿Por qué? Porque era esperanzador, traía esperanza mesiánica de triunfo a la nación. Y ellos estaban tan fascinados con Daniel como muchos lo estamos ahora en el tiempo presente. Esta tremenda profecía comienza en el versículo 9. Seguí mirando. Esta es una visión que llega a Daniel. Hasta que se establecieron tronos y el anciano de días, ese es Dios el Padre, el anciano de días toma asiento.
Sus vestiduras eran como nieve blanca, su cabello, el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era refulgente, sus ruedas eran como fuego ardiente. ¿Recuerdan? Muy parecido a la visión de Ezequiel capítulo 1. Aquí tenemos el trono de Dios. El blanco significa pureza, la cabeza blanca hace alusión a la sabiduría, la llama se refiere a la majestad, el fuego hace alusión a su autoridad, a su poder. Este es el escenario del juicio. Este es el juicio que empieza a ponerse en marcha, se está acercando. Dice, y un río de fuego, ahí en el versículo 10. Este es un fuego devastador y consumidor que fluye delante de él. Y note usted que es asistido, ahí están, miles y miles. Pero ¿quiénes son esos miles y miles? Ángeles, miriadas y miriadas, decenas de ángeles, muchos ángeles delante de él. El juez se sentó y se abrieron los libros. Esta es la escena del juicio. Los libros tienen el registro de todos los hechos, pensamientos, acciones y omisiones de todos los seres humanos que han vivido hasta ahora. Este es el juicio venidero. El juicio está establecido y ha empezado a acercarse. Esta es una visión increíblemente poderosa del juicio aproximándose y del establecimiento del reino del Hijo del Hombre. ¿Quién es ese? El Mesías, la segunda persona de la Trinidad. Y ese es el momento cuando Él recibe el derecho a gobernar del Padre y la autoridad para juzgar. El anciano de días es el Padre. De nuevo en Marcos 8, escuché las palabras de labios del Señor Jesús. El Hijo del Hombre también se avergonzará de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así que cuando Jesús venga a reinar, cuando Él establezca su reino por 1000 años sobre la tierra, Él también vendrá y se avergonzará de los que se avergüencen de Él. Y cuando Él traiga toda su vergüenza sobre ellos, los arrojará al infierno eterno y pasarán el resto de la eternidad avergonzados. Eso es lo que el infierno es, sentir toda la vergüenza. Por eso se caracteriza por llanto y crujir de dientes, pues el remordimiento de ellos es insoportable. Es seguro que van a escuchar algunos que protestan frente a ese juicio. ¿Recuerdan? Señor, hicimos estas cosas en tu nombre. Y Él dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Yo tengo todo lo que ustedes hicieron en mis libros. Este juicio es descrito de una manera extraordinaria ahí en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, donde dice, vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron el cielo y la tierra. Esto hace alusión al fin de la creación, como la conocemos. Y dice, y ahora los muertos, grandes y pequeños, es decir, los muertos como presidentes, reyes de mucha importancia, y los muertos pequeños, las personas sencillas, sin ninguna importancia aparente, de pie ante el trono. Los libros fueron abiertos, los mismos libros que escuchamos antes en Daniel capítulo 7. Los libros se abrieron. Esos libros registran cada acto, pensamiento, acción y omisión de cada persona. Dice, y se abrió otro libro, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos en él, y la muerte y el Hades entregó los muertos en ellos, y fueron juzgados cada uno de ellos según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El nombre de todo el que no está inscrito en el libro de la vida, esa persona fue arrojada al lago de fuego. Recuerden, este libro es el registro de todos aquellos que fueron elegidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser salvos, esos a quien Dios otorgó su perdón.
Cualquiera que no esté en el libro de la vida será arrojado en el lago de fuego, porque será juzgado por las obras que están escritas en los otros libros. Estarán avergonzados, no solo en ese momento del juicio, sino que estarán avergonzados por toda la eternidad, porque son conscientes de su culpabilidad. Esa es la razón por la cual Isaías capítulo 3, versículo 11 dice: ay del mundo, ay de los impíos, les irá mal, porque les harán lo que merecen. Y note que aquí no hay necesidad de acusador, esto es un juicio sin fiscal. ¿Por qué? Porque cada persona es juzgada según sus obras registradas en esos libros. Esta es una escena impresionante. Esta es una invitación poderosa. Niéguese a sí mismo, venga a mí. Si no lo hace porque se avergüenza de mí y de mis palabras, eso significa que usted no se avergüenza de usted mismo. Si no se avergüenza de usted mismo, pero se avergüenza de mí, quiero que sepa que algún día, después de su muerte, todos serán resucitados y llevados ante el gran tribunal, en cuyo momento el juicio, que ya ha empezado a acercarse, va a alcanzarlo y va a llevarlo lejos de mi presencia, en vergüenza para siempre en el infierno. Llegará el día del juicio final para todos los que se avergüenzan de Cristo y de su mensaje. La última visión que el mundo tendrá del Señor Jesús no es la del Cristo colgado en la cruz. Él vendrá de nuevo en gloria para establecer su reino. Y luego el mundo entero de aquellos que lo rechazaron serán llevados ante Él, ante su tribunal, donde lo van a ver con toda su gloria resplandeciente. O usted verá a Dios con gozo y amor y toda su gloria en el cielo, o lo verá con horror, terror, temor, y será expulsado de su presencia para siempre. Así que el llamado sigue siendo el mismo. Versículo 34 de Marcos 8. Si quiere venir en pos de mí, niéguese a usted mismo. Avergüéncese de lo que debe estar avergonzado como un pecador indigno. Tome su cruz y sígalo. Pierda su vida para ganarla. Esa es la invitación. Disponga su corazón para aceptar su pecado, su vergüenza. Dispóngase a vivir una vida de rechazo por el mundo. Renuncie a su independencia, a su rebelión pecaminosa para obedecer a Cristo. Pierda su vida aquí para ganarla para siempre. Pablo dice en Romanos 9:33, he aquí yo pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, y todo el que en él crea no será avergonzado. Si cree en Cristo, nunca sentirá vergüenza. ¿Por qué? Porque usted se avergüenza primero de usted mismo, de su pecado, y recibe el perdón. Por esa razón jamás será avergonzado para siempre. Jesús no se avergonzará de usted, todo lo contrario. Él dirá que usted es suyo y le pertenece. Le va a dar un nuevo nombre, un nombre particular, especial para usted, y le va a dar la bienvenida a su gloria eterna. Esta es una asombrosa promesa, ¿verdad? Esta es la primera vez en el Evangelio de Marcos que se menciona la segunda venida del Señor. Vamos a ver la escena de este anuncio rápidamente. Los discípulos acaban de hacer una declaración extraordinaria en el versículo 29. Jesús es el Mesías. Han llegado a esa conclusión. Dios se lo ha revelado. Lo han captado. Entienden quién es Él. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es Dios, es el Mesías. Este es un momento lleno de euforia. Es una gran confesión. Y después de que Jesús lo reconoce y le dice, sí, yo soy el Mesías, ellos esperan que el reino se establezca inmediatamente. Sin embargo, Jesús inmediatamente luego de esta confesión, ahí en el versículo 31 dice, es necesario que el Hijo del Hombre padezca mucho, sea rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes, los escribas, sea muerto y después de 3 días resucite. Van de lo más alto a lo más bajo. Pedro
llama al Señor aparte y empieza a reconvenirlo y le dice: eso no va a suceder jamás. Jesús, mirando a los discípulos, le dice: apártate de mí, Satanás. Ellos, todos sus seguidores, los discípulos en ese momento, están tan atrapados en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Él les declara sencilla y claramente: debo morir, es necesario que yo vaya a la cruz. Ellos han pasado de las alturas, de la gloria, de su identidad como Mesías, de su identidad como Dios, y piensan que eso los va a llevar inmediatamente al reino, y ahora, enseguida, Jesús les dice: voy a morir. Pero no se queda ahí. Y si usted está dispuesto a seguirme, también hay una cruz para usted. Así que voy a morir, usted también va a morir. Debe tomar su cruz y seguirme. Y la verdad, estuve mirando, 6 de los 12 apóstoles fueron crucificados. Y muchos otros creyentes, nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo, segundo, tercer siglo, fueron crucificados. Esta declaración del Señor simplemente los deja sin aire. Simplemente quedan totalmente abatidos, desanimados, cayeron de lo más alto. Y por eso Jesús ahora quiere darle esperanza. ¿Y cómo lo hace? Miremos Marcos 9:1. Jesús les estaba diciendo: de cierto, y les dice: les voy a decir algo que es una verdad absoluta, aquí no hay especulación. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. Esto es muy importante porque ellos están devastados y Jesús quiere darles esperanza. ¿Qué les dice? Voy a regresar en mi gloria con los santos ángeles. No podemos omitir la parte de la crucifixión del Señor, pero deben saber que voy a regresar. ¿Y cómo sabemos que va a pasar? Eso parece un evento tan lejano. Nos has dicho, Señor Jesús, que seguirte puede costarnos la vida y tomar una cruz. Y recuerden, esta es la primera mención en el Evangelio de Marcos acerca de una cruz. Y no habla de la cruz para Cristo, sino la cruz para sus seguidores. ¿Cómo los va a animar Jesús? Les da una profecía. Algunos de los que están aquí, no todos los apóstoles, no todos los discípulos, algunos de ustedes no morirán. Esa es una expresión judía, no gustarán la muerte. No van a morir hasta que vean el reino de Dios cuando venga con poder. ¿Qué significa eso? ¿Que el reino vendría en las próximas horas, días, semanas o meses? Mientras que ellos estuvieran vivos. Eso es lo que ellos querían, era lo que ellos esperaban, pero no era lo que Jesús les estaba diciendo. Van a ver la gloria del reino y el poder del reino. No todos, algunos de ustedes. Esa es una verdad absoluta. Si lo miramos como lo registra palabras de Mateo, capítulo 16, verso 28, dice: verán al Hijo del Hombre en la gloria de su reino. Esta es una promesa asombrosa. Ellos no morirían antes de que algunos lo vieran. ¿De qué hablaba Jesús? Algunos piensan que hablaba de su resurrección, del Pentecostés o del establecimiento de la iglesia o de la venida del Espíritu Santo, pero no está hablando de ninguna de esas cosas. De lo que habla el Señor Jesús sucedió en el versículo 2. 6 días después, Jesús llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan. Estos son los algunos del versículo 1 del capítulo 9. Y solo ellos 3 experimentaron lo que Jesús les había anunciado. Los hizo subir a un monte con él, solos, y se transfiguró delante de ellos. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Se despojó de su naturaleza humana y les permitió ver su gloria, la gloria de su naturaleza eterna, que se les reveló a ellos como una luz que literalmente los dejó en coma cuando ellos vieron su gloria. Les dio una vista previa del reino, una vista previa de su condición como Dios.
Y la historia de esa transfiguración es una de las que trajeron más convicción a los discípulos en la Escritura. Pero eso lo veremos la próxima vez. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Cómo van a creer que Jesús va a establecer el reino, el milenio, y el juicio verdadero antes del estado eterno? Si eso se veía tan lejano para ellos y nosotros aquí, han transcurrido 2000 años y no ha venido, ¿cómo sabían, cómo podían ellos creer? La respuesta de Jesús: les voy a dar una profecía. Una que se cumplirá en 6 días, y como puedo cumplir esa en 6 días, también voy a cumplir la profecía que les he hecho, que tardará miles de años en cumplirse. Ese era el patrón de los profetas del Antiguo Testamento. Para ver la veracidad, para certificar al profeta, él debía hacer un anuncio que se cumpliría en sus días, para certificar que lo que él dijo y se cumplió en estos días, también era una razón para confiar que lo que él dijo para el futuro se cumpliría de igual manera. Ellos pueden confiar en que Jesús guardará su palabra y Él les va a revelar su gloria plena que va a tener Jesús en el futuro, y lo va a hacer mostrándoles su gloria dentro de 6 días. Esta es la prueba que ellos necesitaban para soportar. Este es un vistazo de la gloria venidera, una experiencia increíble para los discípulos, y la vamos a estudiar la próxima vez. ¿Cuál es la conclusión aquí? ¿Se avergüenza de usted mismo o se avergüenza de Cristo? Se avergüenza por un momento de su pecado, de su condición, de su necesidad, corre a Cristo y Él le quita la vergüenza y nunca más sentirá vergüenza. O se avergonzará por toda la eternidad por haber rechazado a Cristo y su mensaje, y estará en el infierno avergonzado porque sus propias acciones pecaminosas lo llevaron allí. ¿Por cuánto tiempo va a estar usted avergonzado? Señor, te damos gracias por la verdad absoluta de tu palabra. Gracias, Señor Espíritu, por entregarnos toda la verdad de tu palabra. Te alabamos y oramos, Señor, agradecidos por haber podido experimentar una vergüenza momentánea, Señor. Y oramos por todos aquellos que van en este momento a una eternidad sin Cristo, donde van a experimentar una vergüenza eterna. Señor, ten misericordia como la tuviste de nosotros. Permítenos alcanzar con el mensaje de la salvación aquellos que has escogido, aquellos, Señor, que has elegido para ser perdonados. Te alabamos y te exaltamos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Agradecemos a Dios el tiempo que hemos podido compartir escudriñando las Escrituras. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas enseñanzas están en nuestro canal de YouTube y que podrán verlas nuevamente. Gracias por su compañía y nos veremos en nuestras próximas reuniones. Dios les bendiga.